Gloria a Dios. Estamos nuevamente para compartir la palabra en esta tarde. Mi esposa le voy a pedir que se acerque un poquito más. Ahí está. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida una vez más a aquellos que se han sumado a esta transmisión. Y en esta tarde vamos a estar compartiendo una enseñanza de la palabra que no suele ser común. Generalmente cuesta mucho a veces hablar de los tiempos del fin. Y en esta tarde venía sintiendo desde hace un tiempo compartir esto y surgió la posibilidad de compartir este tema con algunos pastores en una reunión que tenemos y me pidieron pudiera compartir algunas cositas con respecto de esto y quedó la inquietud en mi corazón de poder compartir esto con la iglesia. Amén. Así que en esta tarde yo quiero invitarte a que podamos tener un cuaderno, una hoja de notas, una lapicera, alguna cosa para poder de esta manera tomar nota, porque vamos a estar compartiendo varios pasajes de la palabra, algunas cositas, y quiero que tú y yo podamos ser bendecidos con esto y no se pierda nada. Después, de todos modos, tú podrás ver el video, reproducirlo, tal vez pasado un tiempo. Así que, pero sería bueno que puedas tomar nota porque la mejor impresión es la primera impresión es la mejor, digo yo, ¿no? Entonces, quería compartirle puntualmente, en esta tarde vamos a estar hablando del Apocalipsis. Y cuando hablamos del Apocalipsis, no queremos solamente hablar de acontecimientos que van a venir, sino de los que están, de los que fueron y también de los que van a venir. Amén. Y para adentrarnos un poquito, tal vez hay personas que no conocen de la palabra y están sumadas a esta transmisión, decirle que, bueno, Apocalipsis significa revelación. ¿Y qué revelación? Es la revelación que Dios dio a conocer a través de Jesucristo a Juan, el apóstol, aquel amado de Jesús. Es tremendo, porque Dios se da a revelar y se da a conocer a Juan a través de Cristo y le enseña lo que de alguna manera había de venir. Entonces, Juan está más o menos, para que ustedes tengan una idea, está en el tiempo, digamos, del año 90 después de Cristo. Ya Jesús había muerto y de alguna manera por esta situación, digamos, también después de la muerte, digamos, de los apóstoles, después de la muerte de Jesús, Juan queda como medio solo. Es tremendo esta cosa porque Juan aparentemente fue uno de los primeros apóstoles, el más jovencito, y la palabra de Dios nos habla de esto, que murieron la mayoría de los apóstoles. En realidad para esa época habían muerto todos los apóstoles, y quedaba solamente Juan y estaba exiliado en esa época. Aparentemente Domiciano, uno de los emperadores, había sido llevado a una isla, la isla de Patmos en Grecia, y ahí, yo no sé, usted se imagina habiendo estado con Jesús, habiendo compartido con los apóstoles, habiendo tenido muchas experiencias tan tremendas con el Señor, se encuentra el Juan en esta situación, ¿no? Ya envejecido, ya exiliado, solo porque muchos de los apóstoles o la mayoría ya habían muerto. Y la cosa tan tremenda es esta, que Jesús se le aparece a Juan en un momento en el que estaba en oración y se le aparece. Y vamos a leer ahí el libro de Apocalipsis, capítulo 1, y quiero que podamos leer los primeros versículos, del 1 al 4. Y mire lo que dice esta palabra, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y escuchen el versículo 3: bienaventurado el que lee
y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Entonces, es importante que tú y yo leamos, es importante que tú y yo oigamos, y es muy importante que tú y yo guardemos la palabra de esta profecía. Porque así dice la palabra, el tiempo del fin está cerca. Amén. Y hoy vamos a tratar de alguna manera de ver un poquito entre este domingo y seguramente el próximo, porque esto es muy largo. Y no vamos a llegar de todo en estos 2 domingos, pero la intención es poder ver algunas cositas puntuales que nos bendigan y que nos den de alguna manera algunas pautas del tiempo que estamos viviendo y los tiempos que vendrán. Amén. Y la palabra de Dios ahí en Apocalipsis comienza diciendo: bienaventurado el que lee y que oye esta palabra. Y continúa el relato luego hablándole el Señor a Juan sobre las iglesias, 7 iglesias. Usted después puede leer las distintas 7 iglesias. Y yo le preguntaba, ¿qué son las 7 iglesias? Y básicamente la mayoría concuerda en esto, que son los distintos tiempos que la iglesia de Jesucristo ha vivido y ha de vivir. Amén. Entonces, es muy interesante después de usted y yo podamos leer cada uno de los mensajes a la iglesia, porque son de alguna manera los tiempos que la iglesia ha vivido y ha de vivir. Amén. Pero en esta noche no nos vamos a centrar en eso, sino vamos a ver esta cuestión de lo que viene hacia adelante después de las distintas etapas o los distintos periodos de la iglesia. Y para ello nosotros necesitamos saber qué cosas ocurrieron antes. ¿Por qué? Porque las profecías del Apocalipsis están basadas básicamente en cosas que ya se hablaron y cosas que ya ocurrieron. Amén. Entonces, quiero invitarte a poder leer la palabra en el libro de Daniel, que es otro de los libros proféticos, ¿no? Y quiero invitarte a leer ahí en el libro de Daniel, capítulo 8, y después vamos a leer parte del capítulo 9. ¿Y por qué es importante leer Daniel? Yo le pedí a los chicos que no me muevan la mesa porque por ahí sacuden la cámara. Entonces, ¿por qué necesitamos leer Daniel? Porque toda la profecía está enmarcada en un reloj profético concerniente al pueblo de Israel. Entonces, todo lo que es Daniel, todo lo que tiene que ver con Apocalipsis y gran parte de las profecías tienen que ver básicamente con el pueblo de Dios, Israel. Obvio que también la iglesia, pero en general el reloj profético estará marcado siempre por lo que acontezca y lo que pase con el pueblo de Israel. Amén. Entonces, aquí vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 8, 19, dice: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque la visión es para el tiempo del fin. Este ángel Gabriel viene y habla con Daniel y dice: va a ser mostrada una visión a tu vida que tiene que ver con los tiempos del fin. ¿Y por qué tenemos que venir acá, Daniel? ¿Por qué? Porque hubo parte de esa profecía que recibe Daniel que se fue cumpliendo a lo largo de los años y que algunas cosas quedaron pendientes, que son algunas de las cosas que vamos a ver en Apocalipsis. Amén. Ahora, quiero que busque ahora Daniel de vuelta a la hoja ahí, y en Daniel capítulo 9, versículo 20, ahí el ángel Gabriel sigue hablando y sigue compartiendo de esta visión y de esta palabra a Daniel. Y fíjense que en el capítulo 9, versículo 20, dice lo siguiente: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pacto y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Fíjense qué curioso, porque cuando hablamos de Juan en Apocalipsis también dice lo mismo. Dice: estaba en oración, estaba en un tiempo especial de intimidad con Dios, y de repente viene esta visión, esta palabra, este ángel para manifestarme lo que habría de venir. Entonces quiero compartirte esto, la importancia de estar
en comunión con Dios, en tener estos tiempos de intimidad con Él, en oración, en la lectura de la palabra, en derramar nuestra alma. A veces solamente es estar callado y derramar nuestro corazón delante de Él. Amén. Y dice la palabra, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Es curioso porque Juan, el de Apocalipsis, también dice la escritura muy amado, el amado del Señor, ¿no? Dice, entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí habla de esta profecía, habla de 70 semanas y quiero que podamos prestar atención a esto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el príncipe Mesías habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Amén. Amén. Este relato es muy importante para poder situarnos un poco en el tiempo en el que estamos. Dice la palabra de Dios que viene el ángel y habla con Daniel y le dice, Daniel, varón muy amado, lo que te voy a contar, lo que va a ser mostrado, tiene que ver con el tiempo que vendrá para tu pueblo, pero también para el resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque lo que pasa con Israel obviamente afecta también al resto del mundo. Ahora, dice ahí la palabra, vendrán 70 semanas. Y después en otros relatos, si ustedes quieren buscar, van a encontrar que estas 70 semanas, cada semana es 7 años. Cada semana significan o manifiestan 7 años. Entonces, yo quiero que no se haga mucho lío, pero quiero que usted pueda, porque algunos conocen un poco más, otros un poquito menos. Pero yo quiero que sepa esto, más o menos. Daniel recibe 70 semanas y el ángel le dice, habrá una semana en la que, de alguna manera, comenzará a contarse desde el momento que Israel tenga la orden para salir y volver a edificar la ciudad y el templo. Entonces es muy interesante, acá están algunos de los chicos, y es muy interesante porque cuando empieza esto, cuando recibe Daniel esta palabra, están en Babilonia, están cautivos, pero después dice la palabra de Dios que viene el imperio sirio de Persia, el imperio de Persia, y lo saca, toma a Babilonia y saca al pueblo de Israel de esa cautividad. Pasa a estar hermano de los sirios y de los persas, ¿no? de los persas, los medios persas. Ahora, dice la palabra de Dios que cuando ellos son sacados de ahí de Babilonia, cuando están con Artajerjes, dice la palabra de Dios que Artajerjes le da a Esdras una orden para que él pueda volver al lugar donde estaban los muros arruinados que había de alguna forma destruido Nabucodonosor, y que vaya y pueda volver a edificar los muros de la ciudad y luego el templo con Zorobabel. Ahora, esta es parte de la profecía. La primera semana son 7 días
perdón, son 7 semanas, la primera, son 7 semanas, perdón, no una semana, son 7 semanas de 7 años cada una. Y empezó a contarse desde que Artajerjes le dio el permiso a Israel. Entonces, cuando comenzaron a edificar, dice la palabra que tardaron 7 semanas. ¿De cuánto? De 7 años. 49 años le llevó a Israel terminar la construcción de los muros y del templo. Se cumplió una parte de esa etapa de esa profecía. Pero dice la palabra de Dios que el ángel le dice, luego de esas 7 semanas vendrán 62 semanas, que una vez terminada la ciudad correrán hasta la manifestación del Mesías príncipe, la muerte del Mesías y la destrucción, dice, del templo. Esto es más o menos, para que usted y yo tengamos una idea, los 62 semanas, que son 430 y pico de años. Si usted multiplica 62 por 7, nos da eso. Entonces, tiene cumplimiento la segunda parte hasta más o menos los 70 años después de Cristo. Amén. No sé si le estoy haciendo mucho lío. Ahora, si sumamos 7 semanas de 7 años más 62 semanas de 7 años, nos dan 69 semanas. Ahora, quiero decirte esto. Se corta cuando muere Jesús y termina, digamos, de destruirse el templo. En ese periodo se corta el lineamiento profético. Hace un parate la palabra profética. ¿Por qué? Porque Jesús vino, dice que vino lo suyo y los suyos no le recibieron. Jesús vino con un propósito al pueblo de Israel. Jesús se dirigió al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no tomó la palabra. Entonces hay un parate profético ahí y dice la palabra de Dios que entramos nosotros con la gracia. ¿Quiénes somos nosotros? La humanidad que no pertenecemos al pueblo de Israel y que a través del sacrificio de Cristo en la cruz, por la fe en Él, nosotros somos llamados hijos de Dios. Ahora es muy interesante esto, porque ustedes me dirán, bueno, pero no, nosotros somos parte de los que seremos salvos y estaremos a la boda del Cordero por la gracia. No porque fuéramos el pueblo escogido de Dios, sino porque por la gracia nosotros fuimos hijos adoptados, dice la palabra. Muy tremendo. Ahora, usted me dirá, y bueno, ¿y cómo queda la semana que falta? Y era la pregunta que yo me hacía. Y buscando en la palabra, en el libro de Lucas, capítulo 21, si ustedes Lucas 21, desde el 29 al 32, Jesús está hablando de las señales del fin. Y ahí cuando Jesús habla de la venida del hombre, dice lo siguiente, dice que cuando la higuera reverdezca, cuando la higuera vuelva a dar fruto, dice, no pasará una generación hasta que venga el Hijo del Hombre. Y quiero que podamos comprender esto. Primera cosa que le quiero decir, esto que le estoy compartiendo es un poco el sentir de lo que Dios ha puesto en mi corazón. No quiere decir que necesariamente sea así, hay muchas miradas, pero quiero compartirte esto que Dios ha puesto en mi corazón y que está en la palabra. Amén, en el nombre de Jesús. ¿Puede haber otra mirada? Claro que sí, pero en función de lo que veo en la palabra, quiero compartirte esta cuestión, tal vez para disparar en tu corazón la inquietud de también poder buscar en el Señor a través de la palabra y la oración lo que Él está hablando y lo que Él ya habló. Ahora fíjense, ahí en Lucas 21 Jesús dice, y reverdecerá la higuera, volverá a dar fruto la higuera, será restaurada la higuera y a partir de ahí no pasará una generación hasta que venga la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿quién es la higuera? Siempre, en la mayoría de los relatos, la higuera se refiere a Israel. Dice la palabra de Dios, y ustedes recordarán,
Jesús fue a buscar en la higuera fruto y no lo consiguió. ¿Por qué? Esperaba que su pueblo diera fruto y no lo consiguió. Entonces, muchas de las expresiones, cuando habla de la higuera Jesús, está hablando de su pueblo, de Israel. Y dice, cuando la higuera reverdezca, cuando vuelva a brotar. Y entiendo esto, que el reverdecer de Israel como nación fue cuando ella se constituyó como tal, hace ya unos años, en el 1949, 1948. 1948 creo que es. Sí. A partir de 1948 Israel es reconocido como Estado. Y entiendo que ese es, de alguna manera, el reverdecer del que Jesús estaba hablando. Pero Jesús dice, luego del brote, después del reverdecer, dice la palabra que Jesús dijo, no pasará una generación hasta que venga la venida del Hijo del Hombre. Entonces, si hablamos de 1948 y le añadimos 100, porque ahora me va a decir alguno, ¿por qué 100? Porque busqué en la palabra de Dios y en Génesis, si usted quiere notar 15, del 13 al 16, Dios habla, pasarán 4 generaciones y pasarán 400 años y ahí Dios habla de algunas cuestiones. Entonces, da a entender la palabra que una generación son 100 años. Entonces, si entendemos que en el reverdecer de Israel empieza nuevamente a activarse la palabra, quiero decirte esto, es probable que estemos a las puertas de este acontecimiento de la segunda venida. Si sacamos la cuenta, podría ser, si lo tomamos totalmente literal, podría ser que en el 2048, pero hay una salvedad. Jesús habla de la segunda venida. Pero para la segunda venida primero se tiene que cumplir la semana que falta. O sea que si al 2048 le sacamos la semana que falta, sería 2040, 2041. No voy a entrar en esa cuestión. Sí quiero entrar en esta cuestión, en que por lo que dice la palabra, estamos muy cercanos al tiempo. Y desde aquí quiero compartir algunas cuestiones que están en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis tenemos esa revelación de lo que habrá de acontecer en esta semana y en los tiempos anteriores y posteriores a ella. Amén. Entonces, podríamos decir que tal vez en los próximos 20 años podría venir la manifestación del rapto. Y quiero que en esta tarde tú y yo podamos ver esta cuestión. En Apocalipsis tiene mucha enseñanza, tiene muchas cosas, habla de las iglesias, ¿no es cierto? Pero quiero marcar en esta tarde el lineamiento de lo que vamos a estar tocando puntualmente en estos días, entre hoy y mañana. Hay acontecimientos y son los siguientes. Estamos cercanos, claro que sí, muy cerca, las señales están en evidencia. Ahora, los acontecimientos que van a ocurrir son importantes. ¿Por qué? Porque estos nos van a traer a vos y a mí, nos van a traer paz. También nos va a mostrar cómo debemos obrar y cómo debemos actuar. Muchos se están preguntando, ¿será que en este tiempo nos van a meter el chip? ¿No van a meter la vacuna de no sé cuánto para poder de alguna forma? ¿No van a meter el código QR para poder? ¿Será la marca de la bestia? ¿Será que vamos a pasar por todas estas cosas? Por eso es importante saber esto. Entonces, conforme a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, podemos delinear algunas cuestiones. Y vamos a verlas ahora. Quiero volver a repetir esto. Hay muchas miradas y hay posturas. Yo comparto lo que de alguna manera siento del Señor conforme a la palabra que me ha sido revelada y mostrada. Pero tenemos, por ejemplo, posturas que tienen que ver con una mirada de la pretribulación, de la posttribulación. Algunos piensan que vamos a ser arrebatados en la mitad de la tribulación.
tenemos mirada de el premilenial, postmilenial, amilenial con respecto a estas cosas. Pero no vamos a entrar en ese terreno porque sería larguísimo de hablar. Pero sí, en esta tarde quiero decirte lo siguiente. Vamos a hablar puntualmente del rapto, vamos a hablar de la tribulación, vamos a hablar de la segunda venida, vamos a hablar del milenio, vamos a hablar del juicio y vamos a hablar de la nueva Jerusalén. Amén. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora, no me quiero extender mucho, quiero entrar ahora puntualmente en esto del rapto, porque se daría, en teoría, en tiempos antes de que comience a correr la última semana de aquella que se habló a Daniel. ¿Y cómo sería esta cuestión? Fíjense, dice la palabra de Dios en Juan 14, 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y ahora Jesús decía, yo voy a preparar lugar y luego vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Es una palabra tremenda en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Jesús estaba diciendo que volvería. Ahora, quiero que nosotros podamos comprender esto. Ellos, los apóstoles, los discípulos, amaban la venida del Señor. Cada vez que se reunían, cada vez que Pablo cierra una frase y dice, Señor, ven pronto. Muchas veces se repite, Señor, ven pronto. Maranata, ven Señor Jesús. Ellos lo esperaban como si fuera que prácticamente llegaría en cualquier momento. Ahora, de alguna manera, ellos no habían tenido del todo claridad de cómo serían los tiempos proféticos en algunas cuestiones. Ni siquiera ellos sabrían del rapto. Ellos solamente esperaban la segunda venida. Ahora, ¿por qué nos interesa saber esto? ¿Y por qué es muy importante para mí? Saber si yo voy a estar o no en la tribulación. Saber si voy a ser marcado o no por la marca de la bestia. Es muy importante. Ahora, si yo voy a estar en la tribulación y voy a tener el chip de la bestia, el QR de la bestia, llámele como quiera, va a ser alguna cosa seguramente con tecnología. Si yo voy a estar ahí, es una cosa, y si yo no voy a estar ahí, es otra completamente distinta. Ahora, la palabra de Dios nos habla de dos acontecimientos completamente distintos: rapto, arrebatamiento, y otra cosa es la segunda venida de Cristo. Y los acontecimientos son completamente distintos y las manifestaciones son distintas, porque dice la palabra de Dios en Mateo 24, dos estarán en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Dice, así, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán sacudiendo trigo, una será tomada y la otra será dejada. Velad, dice, porque no sabéis cuál es el día en el que el Señor vendrá. Ahora, esto nos habla de una manifestación rápida, de algo que es quitado sin previo aviso. Sin embargo, la palabra de Dios, cuando habla de la venida del Señor, dice que vendrá con gran poder y gloria, y todo ojo le verá. Entonces, son dos acontecimientos completamente distintos. Y miren, Pedro dice, 2 Pedro 3:10, si quieren anotar, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Claro que vendrá el Señor. El Señor vendrá desde los cielos a las nubes, dice la palabra. Esa es la manifestación del rapto, del arrebatamiento. Pero cuando Jesús venga, cuando el Señor venga en su segunda venida, ahí vendrá con poder y gloria y será de los cielos a manifestarse gloriosamente en la tierra para llevar a los suyos. Y será otra manifestación completamente distinta y más maravillosa. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida, dice, a juicio. O sea, el Señor vendrá como ladrón en la noche, y luego de eso la tierra quedará sometida a juicio. ¿Qué será eso? La gran tribulación. ¿Para quién es la gran tribulación? Para los que no creyeron en el Señor
y para que el pueblo de Israel tenga una oportunidad más de reconocer al Mesías. Amén. Entonces, alguno me dice, pero la tribulación es para el pueblo de Dios también. Miren, algunos podrán tener algún argumento, algún pasaje bíblico para eso, y probablemente que sí. Pero si uno agarra la Escritura en todo su contexto, uno podrá encontrar esto, que cada vez que hubo juicio, Dios extendió su mano para rescatar a los suyos. Entonces, si después del rapto vendrá juicio, como dice la palabra, ¿por qué creo yo que tendría que estar un hijo de Dios allí? Es una mirada que me parece que tiene un lineamiento con la Escritura. Si ustedes se fijan, cuando Lot y su familia estaban en Sodoma y Gomorra y Dios dice, voy a enviar juicio sobre esta nación, Abraham entra en esta negociación. Padre, si hay 50 justos, no la destruirás. Y entonces después viene y dice, si hubiera 45 justos, no la destruirás. Pero solamente había Lot y su familia. Y dice la palabra que fue avisado Lot y fue sacado de ahí. ¿Cayó juicio sobre Sodoma y Gomorra? Claro que sí. Y Lot fue librado. Pero también está la palabra en Noé. Fíjense que Noé sale por una palabra de Dios y le dice a la gente, viene el juicio de Dios, vendrá lluvia, destruirá todo por la maldad, arrepiéntanse. Nadie escuchó. Dice la palabra, Noé subió al arca, a la balsa, y cerrada la puerta con todos los animales, usted sabe la historia, vino un gran diluvio y toda la humanidad quedó bajo el agua. Pero Noé fue rescatado. Entonces entiendo por esta palabra y por el contexto de la Biblia que los justos serán arrebatados y luego vendrá el juicio. A partir del arrebatamiento comienza la última semana de 7 años. Amén. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses dice lo siguiente, miren, hablando del rapto. Porque el Señor con voz de mando, Primera Tesalonicenses 4, 16, 17, porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es tremendo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el apóstol Pablo después hace una referencia en otro pasaje. Pero antes de ir a esa referencia, ¿dónde están los muertos en Cristo? Duermen. ¿Qué es dormir? Acá los chicos me dicen duermen. Aquí de hecho dice, después vamos a leer un pasaje, duermen. ¿Qué es dormir? Pensamos que como que si fuera un sueño eterno. Y en verdad cuando la palabra de dormir habla de reposo, habla de descanso, pero habla de muerte. Entonces, cuando uno muere, después de la muerte está el juicio. Si creímos en el Señor, si abrazamos la fe en Cristo, iremos con Él. Si no abrazamos la fe en Cristo, no iremos con Él. La palabra de Dios dice que murió el que estaba al lado de la cruz, antes de morir, el que estaba en la cruz, dice, Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y Jesús, que sabe que está por morir, este tipo le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No fue a descansar, no fue a dormir, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasó con él hoy? Murió. Pero también está la palabra en que muere el rico, muere Lázaro, el mendigo, ¿se acuerdan? Y uno instantáneamente fue a un lugar y otro fue a otro. Y así hay muchos relatos en la palabra de Dios. Ahora, usted me preguntará, entonces, ¿quién es lo que resucita? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entiendo esto. Y vuelvo a decir, esto es una mirada personal. Entiendo esto, que cuando morimos nuestra alma y nuestro espíritu va a la presencia del Señor. Pero nuestro cuerpo queda en la tierra. Queda en la tierra. No hay un lugar medio. No hay un purgatorio, no hay un lugar para dormir, no hay ninguna cosa de esa. Nos morimos y vamos a la presencia de Dios o vamos con Satanás.
No hay lugares intermedios. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 15, 51, 58, el apóstol Pablo dice lo siguiente: he aquí os digo un misterio. 1 Corintios 15, 51 al 58. No lo voy a leer todo, pero dice: he aquí os digo un misterio. Pablo está hablando de esto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos vamos a morir. Él estaba convencido que iba a ser arrebatado o iba a ser sacado por el Señor o llevado por Él en vida. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque los que estaban muertos serán transformados y Él también sería transformado. ¿En qué aspecto? Y en el físico. Porque el hombre tiene un cuerpo corrupto y no puede este cuerpo corrupto entrar a la presencia o ir a la presencia de Dios. Entonces dice, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué cosa será incorruptible? El cuerpo. Entonces los que murieron en Cristo, sus cuerpos serán resucitados incorruptibles primero, y luego los que habrán quedado en vida seremos transformados, glorificados. Cuando Jesús murió, su cuerpo fue un cuerpo terrenal, pero cuando Él resucitó, su cuerpo fue un cuerpo glorificado, porque no podría ir al Padre si no tuviera ese cuerpo glorificado. Entonces, el apóstol Pablo dice ahí, serán resucitados en cuerpos incorruptibles y nosotros seremos transformados en el nombre de Jesús. Y continúa diciendo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Quiero en esta noche, ya por una cuestión de tiempo, ir cerrando y decirte esto. Vamos a estar hablando el domingo que viene sobre la tribulación, sobre lo que va a pasar allí y cómo va a ser la segunda venida. Pero quiero cerrar este tiempo, si me lo permite, decirte esto. Estamos a las puertas de que Jesús venga con poder y arrebate a sus hijos, a los que han creído en Él. Y quiero en esta tarde desafiarte con esta palabra. Mire, Pili, podés usar esto si querés. Dice en Lucas 21, anótenlo, Lucas 21, 34 al 36. Mirad, hablando de este tiempo del fin, mirad que vuestros corazones no estén cargados de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, cuando venga de repente sobre vosotros aquel día. Esta noche quiero terminar con esta cuestión. Quiero decirte, el tiempo del Señor vendrá en que seremos arrebatados. Eso no lo cambiará nadie, ni tú ni yo, ni siquiera Satanás puede hacerlo. Pero quiero decirte esto, cómo tú y yo estamos preparados para ese día. Recuerda esto, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y no será tomado porque sí, será tomado aquel que abrió su corazón a Cristo, que vivió para Él, que no se permitió envolverse y enredarse en las cosas de este mundo. Y cuando hablo de esto, no estoy diciendo que tú y yo no tengamos que trabajar, no tengamos que hacer, es que cumplir. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de eso, que tu prioridad o tu vida no puede ser solamente trabajar. Tu vida no puede ser solo estudiar. Tu vida no puede ser solo la diversión. Tu vida no puede ser solo comer. No puede ser solo tomar, como dice aquí. Dice la palabra, no permitas que los afanes de esta vida tomen tu corazón. ¿Por qué?
porque probablemente venga el día del Señor, y si tu corazón no fue abierto al Señor y tu corazón no estuvo dispuesto, preparado para eso, tal vez, no seas de los que sean quitados de la tierra. Dice la palabra de Dios en otro pasaje en el libro de Lucas 12, que un hombre trabajó, se esforzó, ganó mucho dinero, compró casas, bienes y demás, y dijo en un momento: hombre, el fruto de tus manos ha dado resultado, tienes muchas cosas, ahora puedes gozar y vivir y disfrutar la vida como se te antoje. Sin embargo, dice la palabra de Dios, dijo: necio, hoy vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has sembrado, todo lo que has trabajado, todo lo que has guardado, ¿para quién será? En esta noche yo quiero, a través de esta palabra que hemos hablado un poco del tiempo que viene, quiero desafiarte a esto. Quiero desafiarte a que nos volvamos a Dios, que busquemos su presencia, que a través de su palabra busquemos lo que está en su corazón y vivamos para Él. El tiempo es corto. Yo no sé si son 15 o 20 años o 30. Tal vez, porque escucha esto, la palabra dice, no pasará generación. Puede ser antes que eso. El límite son 100, pero puede ser antes. Podría ser mañana mismo. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Quieres irte? ¿Quieres quedarte? Es una respuesta que solamente tú y yo no podemos responder personalmente. En esta noche vamos a orar. Te animo que ahí en el lugar donde estás puedas derramar tu corazón delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos bendecirte, queremos alabarte, queremos darte gloria, honra, honor, gratitud. Señor, en esta tarde tú nos has permitido compartir este tiempo juntos y tu palabra. Y por la revelación, Señor, que tú nos has dado, puede que no sea mucha, puede que no sea tan poca, pero es la revelación que tú nos has dado para este tiempo. Conforme a esa palabra, Señor, estamos entendiendo que los tiempos están cercanos. Y Padre, hay una urgencia de que nuestros corazones estén, Señor, en sintonía contigo, estén en santidad, en integridad, buscando las cosas del cielo, las cosas de arriba, para manifestar tu reino, para que cuando sea el tiempo, la hora, Señor, por la fe, pero también por esta novia en santidad, podamos ser arrebatados a tu presencia. Mi Dios amado, en el nombre de Jesús, que esto también nos movilice a predicar tu palabra. Hay muchos que no te conocen. Hay muchos que están todavía en tiniebla, en oscuridad. Queremos en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, pedirte también por ellos. Algunos están escuchando, Señor, esta transmisión. Y ahí donde estás, Señor, yo sé que ahora tu Espíritu Santo está tocando sus corazones. Oh, bendito Dios, sé que ahora tú les estás confrontando para que ellos puedan ver dónde están, Señor. Si su tiempo como el nuestro se acaba hoy, ¿qué pasa con nosotros? ¿A dónde vamos? Padre, en el nombre de Jesús no podemos quedarnos sin una respuesta de esto. Y Padre, en esta noche sirva esta palabra también para desafiarnos en lo personal. En el nombre de Jesús. No solamente a tener la convicción en nuestro corazón, no solamente a vivir en santidad e integridad, sino también a llevar este mensaje, papá, a los miles, a los millones que todavía no te conocen. Padre, en esta noche te damos gracias, te bendecimos. Y Señor, queremos poner esta semana delante de ti, que tu favor y tu bendición sean, Señor, derramados sobre nuestras vidas. Señor, sobre nuestras familias, sobre esta ciudad, sobre esta provincia, esta nación, sobre este planeta, Padre. Tú todavía tienes gracia, tienes amor, tienes misericordia por este planeta. Señor, por las gentes. Y en el nombre de Jesús te rogamos por ellos. Señor, te pedimos todo esto dándote gracias, Señor.
en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Mi esposa puede saludar. La semana que viene, Dios te bendiga mucho. Dios les bendice, les abrazamos en el Señor y les animamos para el próximo domingo poder estar conectados. Vamos a seguir con el módulo que continúa con respecto de la tribulación y la segunda venida. Creo que va a ser de mucha bendición, como creo que también lo fue. Amén. Un abrazo, Dios les bendice.